Profe, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, ¿cómo se encuentra? ¿Qué hay de nuevo? ¿Tenemos buenas noticias o no? Es lo más Sí, importante. buenas tardes, Trini, buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando por tu medio. Un saludo cordial a mis compañeros trabajadores de la educación, a todos los burócratas también y a todos aquellos trabajadores que estuvieron en pie de lucha las semanas pasadas. Ahorita hay un compás de espera, pero otros frentes, de eso vamos a hablar ahora, otros frentes de trabajadores también están en alerta. Ajá. Máxima por lo que se avecina, y es uno de los temas que traemos precisamente, que no es nada bueno, desgraciadamente, para los trabajadores de la educación, bueno, en sí, para ninguno de los trabajadores de México, pero bueno, vamos a hablar en detalle, primero, pues saludarlos a todos. Muy bien, profe, pues resulta que estuvimos viendo ahí algunas publicaciones relacionadas con el mismo tema, entonces pues yo creo que lo más interesante es que pues hay que revisar esto. No sé Sí. si traiga algunos otros ¿Sí? temas, pero yo creo que va a ser esto que anda haciendo este senador, ¿cómo se llama? Ramírez Cuellar. Ramírez Cuellar. Alfonso Ramírez Alfonso Cuellar. Ramírez Cuellar, sí. Ya lo pusimos ahí, incluso le pusimos el título en la entrevista pasada porque se me hizo que era lo más importante, porque hay que, ahora sí que valga la expresión, acuérdense, póngale, ¿cómo se llama? El dedo, ¿no? Póngale el dedo al culpable, ¿no? Sí, porque es el autor intelectual de todas esas reformas al 127, hay que recordar. Ese fue el autor de esa reforma al 127 sobre los topes de las pensiones, en atención a lo que gana la presidenta de la República. Pero hoy viene con otra iniciativa, de eso vamos a hablar. Pero bueno, vamos a enunciar los temas del día de hoy para que la gente tenga un panorama de lo que vamos a hablar en esta charla. Me parece muy bien, profe. Mira, el primer tema precisamente, bueno, antes de entrar a ese tema, que es uno de los temas principales, hay que terminar con la respuesta de Iztecali. Ya ves que quedó pendiente la semana pasada, de que sí contestaron, pero no contestaron a cabalidad, sino que le pidieron al juez que hiciera, que les permitiera un tiempo más para dar una respuesta. Ya la tenemos, o sea que no duraron mucho tiempo. Ahorita lo vemos, cuál es la respuesta en atención a la aplicación al 127. Esa fue la pregunta que hicimos a Iztecali, cuándo lo iban a aplicar en atención al 127 constitucional, bueno, en cuanto a las pensiones, ¿no? Sí. Ese sería el primero. El segundo tema, la ley esa rectora que hemos estado hablando, como ya van tres programas, sí, con que hemos estado hablando sobre eso, ya tenemos mayor información, y también pues los levantamientos de algunos grupos de maestros de algunos estados de la República en relación a esto que se avecina, que pues ya lo tenemos aquí ya para la próxima semana. Haz de cuenta, el próximo martes inicia el mes de septiembre, es cuando inician las sesiones en el Congreso de la Unión, es cuando llegan las iniciativas que van a trabajar durante el último periodo del año, ¿verdad? Que sesiona el Congreso de la Unión. Entonces vamos a hablar de ese tema, de esa iniciativa que va a enviar precisamente Alfonso Ramírez Cuellar, ¿no? Ese multicitado diputado. Bueno, me pidieron que también pues informara sobre el retroactivo, el pago que está pendiente por pagarse a los pensionados y jubilados. También hay que informar sobre eso, informar sobre si hay nuevas jubilaciones, y los pagos a los interinos también. Esos de los temas que traigo el día de hoy. Y el último de los temas el cuarto de los temas es cómo va ahorita en nuestro trámite del amparo contra las pensiones doradas, que hemos llevado la primera parte. Tenemos nueva información. Sería todo. No sé si tengas alguna otro. No, yo creo que con eso tenemos para llevar. Con eso tenemos para dar para llevar, ¿no? y llevar. Sí. Saquen el topper. Sí, de una vez. Bueno, pues empezamos con el principio, profe, pues se me hace que es el tema, ¿no? Sí. Todo está concatenado, ¿verdad? Sí. Todos los temas están concatenados, pero bueno, ya ves que le dieron mucha vuelta a la respuesta por parte de Iztecali. La verdad que también, al igual que la primera respuesta que dieron al juez, pues muy escueta, ¿verdad? Nomás diciendo que le permitieran más tiempo, y esta contestación, como tampoco se tardaron mucho, ¿no? Nos notificaron
el día, precisamente, el día de ayer, nos notificaron, ayer lunes, sí, notificaron, ayer lunes, nos notificaron ya la respuesta, la recibimos, y en sí, en lo más concreto, pues nosotros, ¿qué fue lo que señalamos? Para no estar leyendo de manera puntual, pero esa es la pregunta que hicimos, que nos dijera cuándo van a implementar el 127 constitucional aquellos jubilados, pensionados del sistema de IDA Iztecali que ganaran más de 67,000 pesos. Dimos la cifra exacta. ¿Por qué? Porque era el 50% de lo que gana la presidenta de la República. Entonces, en ese sentido, les pedíamos que en atención a eso respondieran, y la contestación fue muy breve. Ellos habían dicho al juez que iban a consultarlo con quien hace las nóminas, con el subdirector de prestaciones económicas, con la junta directiva, todos esos, ¿verdad?, organismos que fueron demandados para dar una respuesta, y que ellos les iban a dar una respuesta. Bueno, la respuesta fue así, fue bien concreta. Dice el Iztecali que a la fecha, así estoy leyendo textual, a la fecha no existe instrucción o mandato judicial para que ese instituto realice dicha disminución. Esa fue la contestación, lo cual hay que interpretarlo de que ellos no están desmintiendo que no es aplicable el 127, ¿sí? Sí. Porque ya ves que hubo muchas voces, Trini, muchas voces en que se decía que no era aplicable el 127 al sistema de pensiones. Iztecali no lo niega. Y Iztecali dice, no he recibido todavía, o sea, hasta esa fecha que está contestando, no tiene un mandato todavía, un mandato de manera específica. Y nosotros entendemos cómo debemos interpretar eso, es que no ha habido la armonización. Recuerden que se requiere de la armonización, que también el Congreso del Estado no quiso hacerla, sí, en el tiempo que fue mandatado, ¿sí? Que fue que 90 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma del artículo 127 constitucional. En ese sentido, dice Iztecali, no he recibido una notificación todavía hasta el momento, hasta esa fecha. Eso quiere decir que una vez que lo reciba, pues sí lo va a aplicar. Claro. O sea, una vez que lo reciba, una vez que se armonice, ese sentido, y bueno, está en atención a la narrativa, a la argumentación que hemos dado nosotros en cuanto que el artículo 127 obviamente sí es aplicable a los sistemas estatales que tenemos en cada uno de las entidades federativas. Okay. ¿Sí? Y no es porque lo interprete, porque ni siquiera se requiere una interpretación. Nosotros lo hemos dicho cabalmente, que eso lo establece la fracción cuarta en su segundo párrafo. Sí. Así es. ¿Sí? Recuerda que ese segundo párrafo establece que todos los organismos descentralizados estatales también deben de aplicarse ese mandato. Entonces, ¿qué organismo descentralizado aquí por excelencia tenemos en Baja California? Se llama Iztecali, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Iztecali no pudo haber negado. Nosotros te decíamos, quizás a nosotros nos hubiera dicho, si lo hubieran consultado, nos hubiera dicho, no es aplicable, nos hubiera hecho un rollo. ¿Sabes qué? No es aplicable porque nosotros tenemos un sistema, así como lo hizo el CENTE, así como lo dijo Samaniego, así como lo dijo la Julietona, así como lo dijo Molina. O sea, todos ellos lo dijeron en su momento. No es aplicable, ¿por qué se preocupan? No es aplicable. Iztecali no pudo haber hecho. Quizás a nosotros sí nos hubiera dicho, acá en lo privado, o quizás acá podrían haber hecho hasta una conferencia de prensa o dicho a los medios, y no pasa absolutamente nada, que nos mientan, pero no se lo pueden decir a un juez. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí desmentimos categóricamente con esta respuesta por parte de Iztecali que el artículo 127 sí es aplicable y que nomás necesita que le den un mandato, o nosotros eso sí le tenemos que interpretar. La respuesta de Iztecali es que requieren de que haya una armonización en las leyes locales para que ellos puedan aplicarlo. Punto.
no se está negando, no dicen que no es aplicable. Si no, hubieran aprovechado el momento, ¿no? Al darle la respuesta al juez, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque pues tuvieron miedo de mentirle a un juez, ¿no? Porque saben las consecuencias que tienen si le mienten a un juez. Ahí está la respuesta así de manera muy concreta, Trini, y apenas, pues bueno, tanto que batallamos, ¿verdad? Para una respuesta de esta naturaleza, pero para nosotros nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque esto lo podemos nosotros al menos publicar, y para que la gente se entere que lo que hemos estado diciendo no nos hemos apartado de la verdad, que hemos ido con argumentos, les hemos demostrado que efectivamente esa reforma puede en cualquier momento, eso sí no lo puedo saber, en qué momento lo va a ejecutar Iztecali. Él no está esperando la instrucción, como lo dice ahí en su respuesta, la instrucción o mandato judicial para poderlo hacer. Así es que ahí está, no hay de otra, a estar esperando, quizás vaya a esperar el tema que sigue, el tema que vamos a hablar sobre lo que se aproxima ya para la próxima semana, ¿no? Ya yo digo, cada vez van aumentando más cosas, van perfeccionando para que, obvio, casi la totalidad de los trabajadores no tengan ni por dónde hacerse, ¿no? O sea, no tengan oportunidad para poderse defender. Hacia allá se están dirigiendo todas las iniciativas, todas las modificaciones que están haciendo a la legislación. Y bueno, lo que está haciendo nuestra organización sindical, como desde un principio, es informar con veracidad, informar con el documento en la mano. Por eso le hemos dicho a todos los compañeros, no le crean nada a nuestro secretario general, aunque pareciera como que al menos eso es lo que nosotros pensamos, que no es que le crean a las personas, esto no es un acto de fe, o sea, nunca les pedimos actos de fe a nadie, sino que lo que hay que creerle a lo que nosotros, a nuestros argumentos, si siempre y cuando nuestros argumentos están fundamentados. ¿En dónde? Puede ser en la ley, en ese sentido, en esta cosa, o en las respuestas que dan los jueces, en las resoluciones que dan los jueces, en eso hay que creerle, no hay que creerle a los funcionarios, que te dicen te dan un discurso, alguna posible respuesta. Siempre hay que dudar de lo que dicen los funcionarios. ¿Por qué? Porque la historia nos ha demostrado en múltiples ocasiones de que la mayoría de las veces están mintiendo. Así es que aguas, nosotros estamos dando la información apegado a lo que establecen las leyes, en este caso, a lo que establecen cada una de las respuestas que nos están dando de manera por escrito y legales, porque ya cuando das una respuesta a un juez se convierte en un hecho real, porque si no si hiciera así, ese está tipificado como un delito. Si tú mientes a un juez, puede tener consecuencias. Sí le puedes mentir, claro, pero corres el riesgo, ¿sí? De que va a haber una sanción que no es nada la verdad, no son las ordenanzas y todas las sanciones que dan los jueces, pues no son agradables, obviamente, no tienen razón a veces son sanciones de dinero, de multas, y la otra es la destitución de los cargos, y por último la cárcel, ¿no? Que llegue a ese tipo de sentencias. Bien, pues ese sería el primer tema abordado. No sé si tienes algún comentario que hacer. No, profe, lo que pasa es que sí es importante porque para que quede claro, ¿no? A veces dice, repite mucho lo mismo, pero la verdad es que debe de quedar muy claro, que no haya lugar a duda. Y esto del avance, profe, pues yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque nos está hablando precisamente de este avance que pues no se había visto, ¿no? Pero pues, aunque sea poquito, pero como usted dice, todo esto sirve. Ahora bien, esta situación, la pregunta sería aquí, profe, si el Iztecali le hubiera dicho que definitivamente no se iba a aplicar, por decir algo, si ellos hubieran contestado eso, fundamentado, ¿qué hubiera sucedido ahí, profe? Eso también para nosotros iba a ser importante, porque eso nos iba a servir para los trámites futuros que nosotros estamos haciendo, los trámites que estamos haciendo, porque íbamos a contrastarlo. Es decir, si en última instancia sí lo admite,
si él hubiera mentido, Ajá. por eso no era fácil hacer este tipo de contestaciones, como esa que estás virtiendo. Es decir, no es aplicable y hubieran razonado el por qué no era aplicable, dándole, ¿cómo se dice?, la razón a Samaniego, a Molina y a todos los demás, dándole esa razón a ellos, a los que han dicho que no es aplicable, entonces se iban a meter en un problema posteriormente, Sí. en el procedimiento que nosotros estaríamos llevando en el futuro. Obviamente que íbamos a utilizar esa respuesta para beneficio de nosotros. Entonces, en ese sentido, dice, como la misma autoridad que ahora está aplicando, está lesionando los derechos, había dicho con esta fecha de que no era aplicable. Estamos hablando ahorita ya, obviamente, con una situación que por la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Pero no lo hizo, pues. O sea, no lo hizo, y ya. O sea, no hay esa posibilidad. Sin embargo, esto a nosotros nos sirve. Cualquiera de las dos respuestas nos servía. Una, para quitar ese velo, para desmentir a todas esas voces que dijeron que no era aplicable. Ajá, Con sí, esta claro. respuesta que nos dio Cali, nos está dando la razón de que sí es aplicable, pero está esperando la instrucción. En este caso, nosotros la interpretación que estamos dando es que necesita la armonización, claro, que no lo ha hecho el Congreso de aquí del Estado. Sí. Entonces, pues bueno. Por supuesto. Bueno, pues hasta ahí por lo pronto, profe, pero por lo pronto. Vamos a entrarle sobre lo siguiente tema. Sí. El siguiente tema, pues ese es lo último que se ha estado ventilando acerca de esa posible iniciativa. Bueno, ya no va a ser posible porque ya la tiene, ¿no? Y no es de hace poco, ni después del 22 de... el primer 22, ¿qué fue? El primer 22 de julio, cuando hicieron el foro a nivel nacional. Sí, debe ser julio. Sí, no hace poco. Esta es una iniciativa que fue elaborada desde el año 2019, que fue, bueno, que se fue concretando hasta llegar allá se puede decir ya la víspera, ¿no? Próximas semanas sabremos con mayor detalle los puntos centrales, aunque ya lo hemos esbozado de alguna manera, que es la pretensión, en grandes rasgos, pues hacer una ley rectora que va a regular todos los sistemas de pensiones del país. Hablaban aquí de primera instancia, pues por cada uno de los estados de la República hay un sistema estatal de seguridad social. Entonces, aquí tenemos Iztecali, en Sonora Iztezón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada, todos esos organismos estatales pasarían, eso es lo que pretenden con esta ley, pasarían a la federación, es decir, hacer un solo sistema. Además, fíjate que lo que abarca, porque en México, como ya lo habíamos dicho en otros programas, hay 1000 sistemas aproximadamente de jubilaciones. Sí, o sea, verás, pregúntale a la inteligencia artificial y te lo va a decir. Y aparte en ese foro, para que veas que sí está correcta la inteligencia artificial cuando da esa respuesta, en ese mismo foro, el que expuso los motivos de ese foro y de lo que se iba a hablar, uno de los diputados, que es presidente, no recuerdo, creo que de Seguridad Social, del Congreso de la Unión, él lo dijo así, dijo, existe aproximadamente 1000 sistemas de pensiones en el país. Así es que todos también están incluidos. O sea, muchos se creen que dicen, no, es que yo soy de la iniciativa privada y nosotros hicimos un sistema muy local, y ese no entra. Pues parece ser, nosotros habíamos dicho que en el 127 constitucional no entraban ciertos sistemas, siempre ciertos grupos y sus sistemas de pensiones no entraban. O sea, esos 5 grupos que mencionábamos, ¿ya? ¿Recuerdas? Sí. Que esos 5 grupos que son los que son los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los de las Fuerzas Armadas, tanto de la Marina como el Ejército, no entraban. No entraban tampoco aquellos que habían hecho sus propios sistemas de pensiones. Aquí hablamos de uno en particular que era los de los maestros de la UABC, ¿sí? Ese tipo de sistema. Bueno, ahora les vamos a dar una sorpresita también con esta iniciativa. Pues no se salvan. Con esta iniciativa que viene,
como parece como que dijeron, no, pues no, no sabemos si también van a meter a los ministros o no sé, pero en este caso, de acuerdo a la información que nos han dado, están metiendo a los 1000 sistemas, y en los 1000 sistemas estaba el de la UABC, en los 1000 sistemas estaban también los ministros, estaban los de las Fuerzas Armadas. Ok, no sabemos si acá se va a dar el mismo distingo en esta nueva ley, se les va a estar dando prioridad o qué se puede decir, preferencia, que no los van a atacar. No lo sabemos hasta que no sepamos el cuerpo de esa iniciativa. Así es que va profundo esta iniciativa, profundo, y recuerdo que dentro de los panelistas, dentro de las personas que asistieron a este foro, pues decían, como que dieron legitimidad de invitar a diversas agrupaciones, y fueron, algunos de ellos asistieron, y le hicieron como, bueno, propongan, pero en ese sentido, cuando hubo la propuesta de que dieran más tiempo, hicieron la propuesta esa, me llamó la atención, que fueran más a las entidades federativas, más se acercaran a la base para hacer consulta, para ver y armonizar bien esa ley, o que profundizar más sobre esa ley. Parece que los batearon, al parecer así fue. O sea, esa propuesta no tuvo eco. De eso se están quejando precisamente ahorita los grupos que se están levantando en diversos estados de la República, en donde se dieron cuenta que ellos asistieron al foro y que eso no tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque ya se están dando cuenta que el día 1 de septiembre van a enviar la iniciativa ya. Entonces ya no tendría caso que hacer más foros. O sea, como que ya fue suficiente, o ese foro del 22 de julio fue suficiente para ellos, porque ya, como les he dicho, esos foros ya se habían realizado de hace como 7 años atrás, pues iniciaron toda esa idea de hacer un solo sistema de pensiones universales, ¿sí? Obviamente, y se está consumando, porque es una política del sexenio anterior y esta lo continúa. Entonces, yo creo que es la culminación, por eso no va a haber más foros, no va a haber más consenso, y aparte se estaban quejando que el propio CENTE, o sea, el organismo que se supone que él debe estar velando por todos los trabajadores de México, ¿y por qué? Porque también tiene trabajadores estatales, sí, no ha hecho y no se ha pronunciado en absoluto después de ese foro. Se ha quedado completamente callado y no ha dado la información a las bases. Pero esos trabajadores, los que se están levantando, obviamente que no son miembros de la coordinadora, que estuvieron presentes, pues, estuvieron presentes en ese foro. Dicen, no, nos salimos traicionados porque no van a, las propuestas que hicimos no las están tomando en cuenta, sino que ya van a lanzar la iniciativa, y la iniciativa viene en ese sentido. Van a desaparecer los sistemas locales, punto. Iztecali, Iztezac, Iztezón, todos los que son regionales van a desaparecer. Esa es la pretensión, desaparecerlos y llevarlos a un solo sistema para todos. Obviamente, ¿tú qué crees, que nos van a respetar las prestaciones que tienen cada uno? No, obviamente que no. Ahí va a haber un parámetro. Y el parámetro que nosotros tenemos ahorita, pues ya lo hemos dicho, esos dos parámetros que tenemos nosotros, uno derivado del artículo 127 constitucional y el otro derivado de la ley UMA del año 2016. O sea, a partir de ese momento tenemos dos topes en las pensiones del país, y hacia dónde nos van a tener que dirigir, posiblemente al tope menor, que en el caso es 10 UMA. Como yo siempre lo he sostenido, la verdad, yo siempre he sostenido que a ese nivel nos van a llevar. Esa es la pretensión, de llevarnos a ese nivel, y va a ser todos. Aquí no se escapa ni la burocracia, porque piensan que la burocracia, no sé qué están pensando, creen que no es aplicable el 127, no, en primera instancia, creen que no va a ser aplicable esta reforma que se va a hacer a nivel nacional. Oye, yo lo he explicado en otras ocasiones, que afortunada o desafortunadamente, nuestra Constitución se habla de las jerarquías de las leyes, y en este caso, pues el 133, que habla sobre eso, pues establece que si hay una ley que es superior a otra,
pues el criterio que señala la ley superior es la que se va a aplicar. Entonces, o sea que la que va a regir, y no necesitas hacer ninguna modificación a las leyes locales para poder aplicarla. En este caso, de hecho, el Iztecali podría aplicar el 127 constitucional de manera directa, como lo hizo Jalisco, pues, exactamente como lo hizo Jalisco. Pero aquí le están midiendo el agua a los camotes. ¿Por qué? Porque pues, no saben qué reacciones pudiera tener si lo hubieran aplicado de esa manera. Por eso dicen, claro, estoy esperando la reacción, estoy esperando el mandato, necesito la instrucción, necesito que la armonización, eso es lo que quisieron decir. Necesitamos que se armonicen las leyes locales para poderla aplicar. Es por eso la respuesta de Iztecali en ese aspecto. Bien, viene así. El tema de esta iniciativa viene así, muy rigurosa. Esa es su pretensión, desaparecer todos los sistemas regionales y hacer uno solo. Y aparte de eso, crear precisamente con estas nuevas modificaciones lo que se llama comúnmente las cuentas individuales. ¿Sí? Van a hacer el mismo esquema que se hizo en el año 2007. Haz de cuenta que es el mismo esquema que se hizo con la reforma a la ley del ISSSTE del 2007. Unos van a quedar, esa va a ser la propuesta, como también topados, así como lo hicieron en aquel tiempo, topados. En aquel tiempo eran salarios mínimos, después pues vino la reforma con la ley la ley UMA, y se cambió en lugar de salarios mínimos a salarios conforme a la UMA, al valor de la UMA. Ahora en este año 2026, yo espero, no creo que pase el 2026 para que se establezca también algo similar al 2007, en donde a los que ya estamos o los que tenemos una pensión solidaria, se nos mantenga en esa pensión solidaria, pero reducida. ¿A qué? A eso, a las 10 sumas y con las prestaciones que ellos también a nivel federal lo componen. Y a las nuevas generaciones, cuentas individuales. O sea, pero la diferencia de esas cuentas individuales que lo regentean o lo organizan o se apoderan de todas esas cuentas las iniciativas privadas, en este caso lo va a regentear el gobierno de la República. Es decir, va a ser estatal, va a ser una Afore estatal. Una Afore, sería el equivalente, sí. Sería equivalente. Esa va a ser la diferencia nada más. Acá no va a haber opciones de que haya más Afores o que te fueras con Afore de Banorte, Afore de Banamex, no. Aquí nomás vas a tener de una sopa. Tú vas a tener una Afore y toda esa Afore va a ser del Estado. Ahí el Estado te va a quitar las aportaciones, te va a quitar. Ahí tú tienes que aportar para tu retiro, cuando te retires, y de ahí van a tomar los recursos. Y ellos dicen que el fondo que ya formaron, el fondo de pensiones, te va a dar la diferencia, tal y como ahorita han estado estableciendo, que aquellas pensiones que tienen 8,000, que son lo que realmente dan las Afores, una vez que te jubilas, las Afores te van a dar 8,000 y el Estado te va, a través del fondo de pensiones del bienestar, te van a dar un remanente hasta llegar a la cantidad de 16,000 pesos. Entonces, eso es, te vas a jubilar con esa cantidad, 16,000 pesos mensuales, y para de contar. Eso es lo que viene, eso es lo que se avecina. Nosotros como organización sindical tenemos que informar tal y como son las cosas. A diferencia de las demás organizaciones que hasta este momento, Trini, no se ha hecho absolutamente nada. Están callados. ¿Por qué? Porque el CENTE estuvo presente. Ahí estuvo presente el CENTE, y sin embargo el CENTE les dio la indicación a todos los secretarios generales que se quedaran callados, que no difundieran esa información, ¿sí? Hasta que no se culmine ahí en el Congreso de la Unión la aprobación. Y ya eso va a ser pronto. Así es que la próxima semana, y si lo hicieron igual como lo hicieron con la reforma, yo no considero que va a ser una reforma constitucional, porque ya también lo explicábamos, no les da la votación para hacer una reforma en este momento del Congreso de la Unión. O sea, se les ha ido muchos diputados y ya no pueden ser sustituidos. Entonces, por esa razón ya no da.
Así es que no creo creo que va a ser una ley secundaria, derivado precisamente donde se va a enganchar es el artículo 127, de ahí lo van a tomar como una ley reglamentaria al artículo 127 constitucional. Eso sería. Pero aquí saltan varias cosas, profe. Una, la pregunta sería aquí directa, es la siguiente. Entonces estamos hablando de que regresamos total y absolutamente hacia el centralismo, ¿no? Se quieren centralizarlo Sí, todo, ¿no? Uno. todo. Por un lado. Por otro lado, aquí hay una situación muy grave por la cuestión de los salarios. Sí, se supone que a nivel laboral en general hay dos salarios, el de la frontera norte y el del centro, del resto del país. Hay una diferencia sustantiva en esos salarios. Aquí, por lo que usted me está diciendo, estamos hablando de unificación del salario en el magisterio. Sí, ¿Entendí bien? en todos los trabajadores, porque no solamente aborda nuestro sistema, no aborda el sistema del ISSSTE, no aborda nada más del ISSSTECALI, sino que la iniciativa, como lo dije en un principio, aborda a los 1000 sistemas, hasta los privados, ¿sí? Hasta allá se está llevando. Dice, ¿por qué? Porque según ellos, hay privados, hay sistemas privados, donde también son altas las pensiones. Entonces a ellos se les hace injusto que ciertos trabajadores ganen esas cantidades, todos esos pensionados, y que pues no debe de ser por justicia social o no sé qué denominaciones les dan, ¿verdad? Pero medias raras, pero eso es su pretensión. No sé si va a tener ese alcance, qué se va a suscitar en el Congreso. Al menos yo le digo, para una ley reglamentaria sí les alcanza la votación. Sí. Y no necesitan de la oposición para eso. Sí, pero yo me refería, profe, concretamente a los niveles de salarios. ¿Por qué? Porque en México a nivel laboral hay dos salarios, el del norte y del centro de la República, o sea, del resto de la República, ¿no? Sí, y entonces aquí, por lo que los números que usted me está dando, que son tentativos, estamos hablando de una unificación del salario en el magisterio. Así es, totalmente. Es una unificación hasta el momento. Vamos a separar. Hasta el momento, esta iniciativa va encaminada simple y llanamente a los sistemas de pensiones. Eso no quiere decir que los que son activos, los que están todavía trabajando, no les va a impactar. Claro que les va a impactar en el futuro, obviamente. Pero ahorita hablamos del salario en lo particular. Por eso te decía también en otros programas de que ahora los activos, una vez que se consuma todas estas iniciativas, se llegue al término que ellos quieren, ya no les va a convenir jubilarse, Trini. Claro, ya no. Claro, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque, obvio, ellos van a saber cuánto van a ganar ya. Y van a decir, yo gano 80,000, gano 100,000, gano, ahorita en este momento cuando soy activo, y ya cuando me voy a jubilar, voy a ganar 35. Lo máximo que voy a alcanzar son 35. ¿Tú crees que van a quererse jubilar? Pues claro que no. Por eso te digo, todo esto implica que ya los trabajadores que van a ser activos se van a morir ahí. Simple y llanamente se van a morir en el trabajo. Sí. Los que puedan llegar al final y los que ya no puedan físicamente, que los tengan que retirar, pues ya no crees que van a durar mucho, ya jubilados. Claro. Eso es lo que pretende realmente el gobierno, ya no mantener. Ellos dicen, estamos manteniendo a esos trabajadores porque duran más, porque están diciendo, como dijo el secretario de Hacienda anterior, Moreno Mejía, dice, es que los maestros, los jubilados ya viven mucho, ya viven más de la cuenta, que por eso no es sostenible el sistema de pensiones. Por culpa de que los maestros vivimos más, ya no hay recursos para, fíjate nomás qué razonamiento, ¿no? Sí. Bueno, pero en fin, así las cosas, así viene, y hay que estar preparados. Nosotros todavía, obviamente que estamos siempre preparados, porque nosotros decíamos, hay que prepararnos para la segunda parte de la armonización. Ahora voy a convocar a mis compañeros a que hagamos otro paquete de firmas, porque viene esto del día 1 de septiembre.
O sea, esa nueva ley, que si cuando salga publicado, pues vamos a tener que recurrir otra vez a la justicia federal. Sí. No hay de otra, ¿sí? O sea, hay otro frente, más el otro frente que es sobre la armonización del 127 aquí en local, ¿verdad? Porque tarde que temprano nos van a dar el amparo y van a obligar al Congreso de aquí, del Estado, a armonizar las leyes. O sea, tarde que temprano lo vamos a lograr. Entonces, vamos a hacer dos frentes, o sea, el frente ese de la armonización de la ley, más lo que es el 1 de septiembre, si envían la iniciativa esa de esa nueva ley, ese es otro frente que vamos a tener que no se nos pase ninguno, ¿eh? Nuestra organización sindical siempre está en eso, o sea, no se nos va a pasar absolutamente ninguna de esas oportunidades que tenemos, todo con miras a defendernos. Habrá mucha gente que nos pregunta, ¿y qué pasará si realmente, porque es una buena pregunta, sí. ¿Qué pasará si se consuma todo y una inmensa mayoría de trabajadores no se defienden? ¿Qué pasará con los que sí se defiendan y adquieran un amparo? Pero si dicen ellos, pero si ya no existe Iztecali, porque la pregunta es esa, aunque hayas ganado el amparo, pero ya no existe Iztecali, ya no existe el sistema de pensiones Iztecali, ya lo desaparecieron, entonces, ¿quién te va a pagar tu pensión? Esa es una buena pregunta. Y la contestación es sencilla. No importa que desaparezcan X o Y, los que sí no pueden desaparecer son nuestros patrones, o sea, el Estado. Claro. Ellos no han desaparecido, solamente en el extremo de que desaparezca el Estado. Que ya no exista Baja California, por ejemplo. Que digan, ya se desconoció Baja California, ahora Baja California va a ser, no sé, un estado extranjero. Pues ahí sí, ahí en ese nivel, en esas cosas, sí, allí sí no tengo respuesta. O sea, sí tengo respuesta, en el sentido de que ahí sí me la ponen difícil para contestarlo. Pero si no, si sigue la misma institución Baja California, sigue lo mismo, tu patrón tienes la obligación por el mandato que te está dando un juez, y para eso vas a tener que los recursos suficientes mes con mes para pagarles a esos pocos, porque vamos a ser pocos los que vamos a obtener esos amparos, y hasta que se mueran las personas. ¿Hasta dónde va a durar? Porque la siguiente pregunta, ¿y hasta dónde va a durar? Hasta el último que viva o sobreviva. Y ahora sí, ya con la muerte, pues ya no. Solamente, o sea, ¿qué posibilidades tiene uno? Pues dejar a la esposa, al esposo, y viceversa. Claro. Si muere primero el esposo, pues se le deja a la esposa, o si no, así, o viceversa, o algún hijo en estado de interdición, que eso es también hasta su muerte. ¿A quién más? A una concubina, porque también prospera para una concubina, etcétera. O sea, a hijos menores, pero casi con la mayoría de nosotros ya de edad, pues ya no tenemos hijos menores. No, ya no. Pero en caso de que lo tuviéramos, bueno, pues son ellos los herederos de nuestra pensión, y hasta que ellos fueran mayores de edad, etcétera, etcétera. Hasta ahí se terminaría la obligación del Estado de estarles pagando a esos que obtuvieron un amparo. Para darles una contestación de manera hipotética, porque hay quienes preguntan eso, ¿no? Sí, claro, no, pero además hay un detalle. Sí, pero también hay un detalle que lo hemos comentado aquí, profe, el caso de la burocracia, pues no la van a mandar a la federación, me imagino, la burocracia, porque son dos burocracias las que pertenecen en este caso al Iztecali, que es la burocracia del estatal y las municipales, que son los siete municipios, ¿no? Entonces, pues pertenecen a la estructura de Iztecali, entonces, pues difícilmente puede desaparecer el Iztecali como tal, ¿no? Sería muy complicado desaparecer. El Iztecali en el sistema de médico, o sea, de atención médica, obviamente que no. Eso no hay riesgo. Sí, cambiar de administración, obviamente sí. Eso sí también es susceptible. De hecho, pues ya está el convenio. Pero nosotros no lo hemos permitido a través de los amparos, no lo hemos permitido. Pero eso es factible, que también se vayan a ISSSTE Bienestar, se integre a ISSSTE Bienestar. El sistema de pensiones también. O sea, los burócratas van a tener que irse a ese nuevo esquema. Al gobierno le conviene que los burócratas se vayan a ese sistema. ¿Por qué? Porque se van a ahorrar mucha lana, mucho dinero. Ya no va a pagar lo mismo
el gobierno del estado lo que está pagando ahorita obligadamente por cada uno de los trabajadores al sistema, porque prácticamente, oye, pues está pagando en el caso de la burocracia, creo que ellos pagan un veintitantos por ciento del patrón, nosotros el 31, ellos creo que el 28, algo así, creo que es el 28% el patrón. Imagínate que el patrón diera un 8% en lugar de 28%, o sea, 20% se ahorraría el Estado de estar pagando por cada uno de los trabajadores al aceptar que el sistema de la burocracia o del ISSSTE-Cali pasara a la federación. Claro que sí, el gobierno del Estado dice dónde lo firma, para que ellos sean pagados también por medio de ese sistema a nivel nacional, porque no hay que perder de vista que lo que quieren es hacer un solo sistema a nivel nacional. Sí, aquí no importa si son burócratas o son magisterios, no les importa. Aquí todo mundo en un solo sistema. Y claro que los gobiernos del estado les conviene una situación de esa naturaleza. En lugar de estar aportando 28, van a aportar el 8, ¿sí? Para los dos gremios. Sí. O sea, tanto para el magisterio como para la burocracia. Uy, pues, a ese nuevo sistema. 20%. ¿Cuánto crees? Sí. Pues cuánta lana se iban a ahorrar. Muchísimo dinero se iban a ahorrar para robárselo. O sea, definitivamente, claro que sí les conviene. Ahora, qué caray. Pues bien, bueno, amparos, pues ya le dijimos, armonización para armonizar, ya va caminando. No tenemos mayores avances hasta el momento, pero ya se admitió. Los amparos contra pensiones doradas, les informo a mis compañeros que la primera etapa, como ya lo habíamos también pronosticado, fueron desechados los amparos de las pensiones doradas a nivel nacional por el argumento del artículo 61 de la ley de amparo, que un amparo no procede contra una reforma constitucional. Ok, estamos ahorita en la segunda instancia, nos estamos inconformando de esa resolución del juez de distrito, de que está en la Ciudad de México. Ya estamos en la segunda etapa, en la inconformidad, ya estamos, los abogados ya hicieron la segunda parte, están ya en un tribunal de circuito. Eso ya lo va a manejar 3 jueces que lo van a revisar si estuvo bien la resolución o no. Yo les he dicho desde un principio que no tenía muchas esperanzas en esta primera fase. Esperemos esta segunda, cómo ve la resolución. Y en base a eso también, estas etapas son muy importantes para nosotros haberlas recurrido. ¿Por qué? Porque nos sirve como antecedente para las siguientes etapas que nos vamos a enfrentar. Ok, nosotros tenemos mucha confianza que en una segunda fase, que sería cuando armonicen las leyes locales, ahí sí creo que nuestros amparos no van a tener ningún pretexto para obtenerlos. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ir contra la reforma a una ley constitucional, sino vamos a ir contra las leyes locales, que son las que se van a reformar. Entonces, en ese sentido, yo a eso les he informado a mis compañeros, pero teníamos que llevarla, o sea, tenemos que llevar la primera fase necesariamente para el futuro, porque así nos vamos en última instancia, que espero no llevarlo, a últimas instancias, que es a nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos pide que teníamos que llevar las fases esas, y que acá las hayamos perdido para que ellos tuvieran conocimiento. Si no lo hubiéramos hecho, no podrían ellos tomarnos en cuenta una vez que fuéramos vencidos aquí. Es decir, no, si no acudiste, no puedes acudir a mí, no te puedes brincar pues las trancas. Tú debiste haber recorrido todas las puertas, haber tocado todas las puertas, y una vez que tocaste y te respondieron, ahora sí, conmigo, ¿sí? Entonces por eso es importante que los compañeros se tomen en cuenta eso. Sí tenemos siempre esperanzas de que lo logremos en la primera instancia, en la segunda instancia, o sea, sí tenemos ciertas esperanzas, que más quisiera yo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que hacer todas las etapas, y en alguna de ellas lo vamos a lograr. Así es que vamos encaminados hacia ese rumbo. Respecto, también me pedían si se va a pagar ahora, siempre nos tienen en ascuas para el pago de los retractivos, el bono que aquí en este mes recibimos 2 bonos, nosotros los maestros jubilados,
ya se les pagó. Lo bueno es que ya se les pagó a nuestros compañeros activos. Esa es una buena noticia, de que si a ellos les pagan, al siguiente mes nos pagan a nosotros. Si ellos les pagaron en el mes de julio, nosotros, ha habido años que no cumplen con ese mandato. Hace como el año 2024 no cumplieron, 2025 sí cumplieron, que en el mes de agosto nos vino el retroactivo y nos pagan el bono de inicio escolar, nos pagan también la compensación nacional única y el retroactivo. Y ya viene en el talón de cheque de o la mensualidad, viene también el incremento salarial, es decir, ya es lo que vamos a ganar a partir de ese momento hacia el futuro, todo un año completo, por el incremento salarial. Entonces, todo ese es lo que esperamos para este viernes y lunes. Nos pagan viernes y lunes de esta semana. Entonces, siempre hacen la publicación en Iztecali un día antes, el día jueves, seguramente que lo van a publicar, y ahí pues vamos a disipar todas las dudas, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que se pagó el año pasado, sí se paga en este mes todo eso. Entonces esa es la información que tengo hasta el momento. Yo tenía dudas de que posiblemente no lo pagaran porque se retardó mucho la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el incremento salarial del 2026. Siempre se publican como el día 7, hoy se publicó hasta el día 23 de julio. El día 7 de julio se publicaba siempre, ahora se tardó, no sé por qué la tardanza, pero fue hasta el 23 de julio cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Así es que no tiene ningún pretexto el Iztecali, porque siempre el Iztecali pone el pretexto de que hasta que no se publique en el Diario Oficial, ellos van a pagar. Entonces se publicó el día 23 de julio, aunque ahí tienen la respuesta oficial, ¿verdad? Pero siempre ponen pretexto. Claro. Ahora se publicó el día 23, entonces tienen suficientes días o tuvieron suficientes días para hacer los cálculos y pagarnos en este fin de mes. Esa es la información que tengo al respecto. Pues por mi parte sería todo, Trini. Pues esa es la información que tenemos hasta el momento. Pues yo creo que hasta ahorita es todo. Déjeme nada más checar aquí los comentarios, profe, a ver si hay alguno en especial que diga algo. Nada más dice María Matilde García que si pueden, ¿por qué no lo aplican? Y bueno, pues eso es lo que de eso estamos hablando de la, ¿cómo se llama? De la aplicación armonización. Es que están requiriendo sí, sí lo pueden aplicar directamente. Pero ellos están también actuando en atención a lo político. Yo esa es la respuesta que puedo dar. Sí, en atención a lo político. Yo les decía que si no se hubiera hecho reformas en este 2026, nada de lo que estamos hablando en este momento. Quizás en el 2027 íbamos a pasarla por la cuestión de toda la jornada electoral. La íbamos a pasar bien. Y vamos a tener ese momento de colchón, que no iba a pasar nada. No, se adelantaron y se están adelantando de hacer todo el marco legal, aún con todas las repercusiones de tipo político, pero lo que pasa es que no lo están implementando de manera directa. Es decir, ya hicieron lo más grave, ya está, y todavía lo que se avecina para el día 1 de septiembre también, pero eso de la aplicación se están tardando, precisamente para estar mediando y que la gente diga no lo van a aplicar, pero ya está el marco legal para aplicarlo y se les puede pasar los tiempos. Lo más grave es que se les pasen los tiempos legales a las personas. Eso es lo más grave. ¿Sí? Entonces hay que esperar eso. Bueno, pues a ver qué pasa. Sería todo. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que es suficiente por este día. Por este día, sí, está bien. Es. Bueno, pues de manera muy concreta. Entonces, nos vemos el próximo martes. Sí, pero entonces ahorita nomás queda que les paguen, que ya no queda que les paguen nada ahorita. Ahorita nada más el retroactivo para este mes. Para este mes. ¿Sí? Y es todo. Sí. Lo de que les dan cuando por regreso a clases ya está. No hay un bono para este mes. Ese bono de inicio escolar. Se llama así. Bueno, inicio escolar. Muchas gracias, profe. Pues nos vemos el próximo martes. Al contrario. Si no hay otra cosa interesante por ahí. Claro que sí. Próximo martes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas noches. Hasta luego.